Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al repaso de la lección ya número 2 titulada Los conceptos básicos del pacto. Vamos a comenzar con la primera idea, significado y definición. ¿Qué significa la palabra pacto en el Antiguo Testamento o en la Biblia? En el idioma hebreo la palabra berit significa alianza, contrato, un acuerdo. En la antigüedad las personas se ponían de acuerdo entre dos pares iguales y entablaban o firmaban un pacto. También existía entre una persona superior y un vasallo o una persona inferior. En la palabra de Dios, cada vez que aparece la palabra berit, en la mayoría de las veces tiene que ver con el pacto que Dios instauró para el ser humano. Y una de las palabras que también acompaña y que es traducido en la Biblia como la frase hacer pacto, tiene que ver cuando Dios hacía el pacto con el ser humano. Esta palabra, karat berit, es decir, ya a la palabra berit ahora se le agrega la palabra karat, que significa cortar un pacto. En donde incluso literalmente vemos en el libro de Génesis que Dios le pide a Abraham que corte animales por su mitad de forma exacta, en dos mitades. De esa forma está representando ambas partes del pacto. Por definición, el pacto entonces, o hacer un pacto, tiene que ver con la intención divina de restaurar el relacionamiento entre Dios y aquellas personas que estaban representando, por supuesto, a la humanidad, como vamos a ver en la idea número 2. Dios es el iniciador del pacto. Esta idea se repite en toda la Biblia. Cuando hablamos de pacto, el primer concepto que podemos, después del significado y la definición, es que Dios es el que inicia el pacto. No hay nada en el ser humano que pueda permitir restaurar o iniciar una restauración del relacionamiento. Está más que claro que cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. No tuvieron la capacidad de volver al relacionamiento con Dios. Por lo tanto, quien inicia todo el pacto es Dios. Lo vemos cuando Él busca al ser humano, cuando le pregunta ¿dónde estás? Pues bien, en esta búsqueda, en esta iniciativa divina, nosotros encontramos personajes que fueron objeto del pacto de Dios y a través de ellos se prometía también una bendición y una relación pactual para el resto del pueblo e incluso la humanidad. El primero de ellos, nosotros vemos el caso ahí en Génesis capítulo 6 de Noé, en donde Dios toma la iniciativa ante la pecaminosidad del ser humano, toma la iniciativa de instaurar un pacto para garantizar que la destrucción del mundo nunca más sería a través del agua. No solamente es una garantía, sino que también es una promesa, que el Señor, así como cuidó y brindó salvación ante el diluvio, Dios también si el pueblo mantenía su relacionamiento pactual con Dios, Dios siempre iba a ser un protector a pesar del pecado o a pesar de la inminente destrucción. En Génesis capítulo 12 nosotros encontramos el caso de Abraham, en donde la iniciativa divina se ve en muchos verbos que enfatizan el actuar divino. Haré de ti una gran nación, te bendeciré. Y lo único que el Señor pedía era fe, obediencia, a través del pedido, vete de la tierra de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Otro de los conceptos básicos, junto con la iniciativa divina, es la respuesta humana. Abraham tenía todo el derecho de decir no, pero resulta que él obedeció por medio de la fe. No para alcanzar aquellas promesas, sino que esas promesas eran entregadas por misericordia y gracia divina, como resultado del amor y la obediencia que Dios requería en su pacto. Así también Dios inicia el pacto con Isaac, con Jacob, y llegamos hasta Moisés. Allí en Éxodo capítulo 6 y capítulo 19, Dios habla con Moisés e inicia un pacto. La verdad que ratifica el mismo pacto, pero la iniciativa de buscar al pueblo es divina. Esta declaración e invitación para ser parte del pacto, para aceptar el pacto de Dios,
fue precedida por la redención del pueblo hebreo desde Egipto, por la liberación. Esto es muy importante porque parte de los conceptos básicos de un pacto es reconocer el poderío, la soberanía de Dios en favor de sus hijos. Y nos encontramos también con el pacto que Dios hace con David. Nuevamente encontramos frases, oraciones, declaraciones en donde la iniciativa es de Dios. Estableceré tu reino, tu trono, como un trono por generaciones, o perpetuo o eterno. Promesas que Dios le daba en el contexto de un pacto a David y que sin duda alguna son conceptos que Dios tiene también en el pacto. Y sin duda alguna viene también a ser parte de los conceptos básicos del pacto. Entonces, iniciativa divina, respuesta humana, tenemos promesas divinas en las cuales Él es la garantía para poder cumplirla fielmente en favor de su pueblo. Otro concepto básico del pacto es las bendiciones o las maldiciones de acuerdo a la decisión del pueblo ante Dios. Y por supuesto, Jeremías también hace mención en el capítulo 31 de un nuevo pacto. La tercera idea es que si Dios fue el iniciador del pacto en Génesis 3:15, el iniciador del pacto para con Noé, Abraham, Jacob, Isaac, con Moisés, con David, por supuesto este nuevo pacto, Dios tiene y toma la iniciativa. Cristo vino a morir en la cruz por nosotros, Él resucitó y su ministerio en el santuario celestial. Un nuevo pacto en Cristo Jesús. La verdad que es el mismo pacto, es el pacto antiguo. No obstante, ahora ya no es una nación, sino que eres tú y yo que somos parte de este nuevo pacto. Tal vez tu presencia, tu decisión, tu fidelidad es la que marca la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Nuestros antecesores tenían que mirar por fe hacia la cruz del Calvario, hacia el cumplimiento de aquella promesa de Génesis 3:15. Y hoy, en este nuevo pacto, nosotros miramos al pasado. Y permíteme terminar con el texto de Lucas capítulo 24, verso 44. El Señor les dice a sus discípulos en la noche de la resurrección, cuando se presenta delante de ellos, les dice que estas palabras fueron necesarias que yo os las hubiera anunciado a ustedes, porque era muy necesario que lo que se escribió de mí allí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se cumpliera. ¿De qué forma la ley de Moisés hablaba y anunciaba a Cristo Jesús? El pacto tiene que ver con la simiente. ¿Recuerdas tú en Génesis 3:15? La simiente era Cristo Jesús. Por lo tanto, la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, hablan acerca de la promesa de Cristo Jesús, hablan acerca de la promesa de la simiente y que fue ratificada a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Moisés. Vimos que a través de David, y él lo expresó, como por ejemplo tú puedes buscar ahí el Salmo 89, de qué forma David a través de los salmos habla del reino y del trono eterno del Mesías, de la descendencia prometida de Cristo Jesús. Y por supuesto, los profetas, en el caso de Jeremías, capítulo 31, cuando habla que en Cristo Jesús, el renuevo de David, habrá un nuevo pacto, en donde la ley de Dios se escribiría en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por lo tanto, lo que Cristo estaba diciéndole a los discípulos es que a través del pacto, la promesa del Mesías, no solamente promesas de bendición, sino que la mayor de todas, la promesa de Cristo Jesús, se cumpliría en aquellos que eran fieles al pacto. Por esa razón, cuando Esteban da su discurso frente a los líderes religiosos, él lo hace en un formato de pacto. Por esa razón, Pedro, cuando también predica en el día del Pentecostés, y Pablo también cuando habla a los judíos, ellos usan los conceptos básicos del pacto. La iniciativa es de Dios, Dios fue fiel con su pueblo, Dios es poderoso para intervenir en su pueblo, Dios es fiel en cumplir sus promesas, especialmente las que tenía que ver con la simiente de la mujer que es Cristo Jesús, y por esa razón ellos tenían el mayor argumento para predicar de esa manera a pesar de ser encarcelados, castigados, perseguidos. ¿Por qué? Porque ellos decían, el cumplimiento del pacto es realidad de nuestra vida.
Por lo tanto, la invitación para el día de hoy es que si tú crees que la bendición del pacto puede ser real en tu vida, te invito a que puedas responder en fidelidad, en amor a Cristo Jesús, ya que Él es el que inicia el pacto en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga.